Bueno, señores, la verdad que estoy muy feliz y muy contento de la vida. Uno de los placeres que la vida me genera es tener excusas siempre vigentes para conversar con a quien tanto admiro y también a quien tanto quiero. Estamos hablando de uno de los referentes de nuestro país, y no solo de nuestro país, su condición de escritor. Bueno, acaba justamente de publicar una novela en España. Él es conferencista nacional, internacional, docente destacado, dentro y fuera de fronteras. Es asimismo un escritor que pisa las distintas baldosas de la creación literaria, el ensayo, la narrativa, y dentro de la narrativa el cuento, la novela. Yo de todas maneras creo que la mejor palabra que lo define es su condición de poeta. Y en este marco, luego de poner los puntos sobre las íes, así se llama esta antología poética con prólogo de Augusto Rodríguez, que acaba de ser publicada, insisto, en España. Buenas noticias, iniciamos este ciclo con nada más ni nada menos que Rafael Courtois. Ay, qué generosos de aplausos que estamos hoy, pero ya lo creo. Y además se vino vestido así, no porque va a un sitio o porque viene de un sitio. Vino vestido así porque así decidió ponerse para este encuentro. Para mí que gusta de mí. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, cómo no. A ver, cuando yo era muy chiquitito, así, mucho más chiquito que Alejandro Camino, yo lo veía en el Canal 10. Aprendí a admirarlo. Pero, por supuesto, por Alejandro, y sí, lo quiero mucho, es un hermano. Y por todos ustedes, de vez en cuando, no es que no siempre me van a ver así, pero dije, bueno, es el inicio del ciclo, es un estreno, pero a su vez es el momento donde vamos a cosechar, donde va a cosechar Alejandro todo lo que viene haciendo desde hace años, de un año tan difícil como el 2002. Entonces, bueno, me vestí de primera comunión. Me falta la moñita de aquellas épocas. Pero me gustó eso que hiciste porque, vean ustedes, ¿no? Aludiste al 2002 porque yo lo señalé antes y lo adjetivaste como difícil por decir lo mínimo, ¿no es cierto? Y a veces uno cuando está montado en la peripecia de la coyuntura, cree que perder el ómnibus ese que implica que llegues 20 minutos más tarde a tu casa y lo perdiste por 10 metros, eso se puede transformar en la peor noticia que puedas imaginar, ¿no es cierto? Pero donde haces un pequeño acomodo, vos decís, vamos, tampoco es tan grave. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y nosotros estamos, fíjate vos, aludiendo a aquella circunstancia y lo estamos haciendo en un año que está inevitablemente atravesado por la más maravillosa de las acciones que podemos protagonizar quienes vivimos en estados libres y de derechos democráticos y republicanos, que es la posibilidad de elegir quiénes nos van a gobernar. Y esa es una inmensa fiesta en sí mismo, ¿verdad? Más allá de después si procesamos bien con sabiduría o no las diferencias y las discusiones. Pero eso es adicional, lo primero, que vivimos la fiesta, así que desde ese lugar también celebro que este acontecimiento esté marcado por la fiesta de las elecciones nacionales. Mi querido Rafael, estuviste en España, estuviste unos cuantos días por allí, presentaste los puntos sobre las IES, y a mí me gustaría que nos cuentes algo acerca de esa peripecia. Fue medio mes en España, la mitad del mes de abril, un mes tan especial, un mes de cambio de estación, donde ya está entrando la primavera, y era inicialmente la invitación a presentar los puntos sobre las IES, una antología de poesía que han aparecido en otros lugares. Apareció hace ya bastante tiempo, 2006, una antología de poesía en la editorial Monte Ávila de Venezuela, una gran editorial, muy importante su catálogo para América Latina y para el mundo. Había aparecido una antología de poesía en Colombia, en otros lugares, en México. Antología grande, pues, de mi poesía y trabajada por un estudioso, un chico, digo un chico porque uno cuando pasa cierto límite sigue creyendo que uno es muy jovencito, pero empezás a ver a los otros que ya no son tanto y que sí que son jovencitos. Augusto Rodríguez es un
crítico, profesor universitario ecuatoriano, bueno, viaja muchísimo en España, está concluyendo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y preparó esta antología, que es la primera antología grande en extensión y en intención, en intensidad, que aparece en España sobre mi obra poética. Y con un prólogo, un estudio preliminar de él en una editorial que se distribuye en toda América Latina, tiene esa peculiaridad. A veces lo que se publica en España a veces en narrativa sí llega, sí, publicar en España es como una suerte de seguro de que vas a llegar a América Latina. En poesía no tanto. En este caso sí, la editorial Amargor es una editorial que tiene una mirada puesta en América Latina, que distribuye muy bien en toda España. Y ya el libro todavía no llegó a Uruguay a librerías, pero ya está en librerías de México. Me acaba de mandar un WhatsApp, esta cosa tan extraña que uno tiene la sensación de simultaneidad y de repentismo, un amigo de Santo Domingo, que está en la Feria del Libro allí, que bueno, tiene el libro en sus manos. En definitiva, Los puntos sobre las IES es la suma de muchos años de poesía, elegido además por un joven que no es uruguayo, pero es de la patria de uno, que es Latinoamérica, y que él decidió también que apareciera en España el libro. En definitiva es un enorme acontecimiento para mí, pero inicialmente iba a ir a España para presentar, ya me bastaba con eso, me parecía un enorme honor, una alegría, presentarlo en un lugar espectacular que se llama Casa de América, que es un antiguo palacio ahí en el Paseo de Recoletos, por algo se llama Recoletos, es una zona toda una zona de Madrid cerca de las Cibeles, enfrente al Palacio de las Comunicaciones, que antes era el Correo, una zona muy paqueta, diría un amigo. Pero la Casa de América se fundó en el año 92, es una organización de tipo estatal, en un palacio espectacular que se llama el Palacio Linares, esos palacios de la nobleza del siglo XVIII y XIX madrileña, y bueno, es un lugar extraordinario para presentar un libro. En muchos momentos un escritor quiere estar ahí en Casa de América. No solo se presentan libros latinoamericanos, se presentan libros de toda Europa y España, un lugar muy codiciado. Y bueno, inicialmente íbamos a estar allí solamente, pero esas maravillas se extendió. La presentación se hizo extensiva a Sevilla, a Alicante, a Valencia, a Cáceres, que uno dice, uy, Cáceres, qué maravilla, en la frontera con Portugal, plena Europa, y sí, es una maravilla, pero no sabes lo difícil que es llegar desde Madrid a Cáceres. Nosotros nos quejamos en Uruguay para venir a ver desde Salto, para ir desde Salto a Maldonado. Claro. Hay que triangular por Montevideo, nos quejamos del cambio de ómnibus. Bueno, les diré que para unos cuantos lugares, lo experimenté muy claramente en esta vuelta, para ir de un lugar a otro de España, muchas veces hay que pasar por Madrid. Y entonces yo, por ejemplo, de Sevilla me vine en ese tren que es una maravilla, el rápido, el AVE, y entonces estás en un ratito en Madrid, pero de ahí me tuve que ir en otro tren a Valencia. En definitiva, la presentación de Los puntos sobre las IES, la primera antología extensa y profunda de mi obra poética que aparece en España, se le sumó invitaciones para dar cursos, clases, ellos le ponen un adjetivo que a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, le ponen clase magistral, pero no es una cosa que uno se suba a una suerte de tarima, sino que en esa patria que también es nuestra España, creo que las clases magistrales tienen que ver con justamente lograr la comunicación. Y en ese sentido fue una maravilla en la Universidad de Cáceres, en ese extremo, en esa frontera con Portugal. Y también se le agregó algo que para un poeta es una maravilla. Uno de los responsables de la invitación a Cáceres, de mi curso en la Universidad de Cáceres, dijo, bueno, pero si venís hasta acá, porque de veras que es difícil llegar desde Madrid hasta... Me dijo, no tomes tren, los trenes se incendian. Esto es el lejano oeste. Yo pensé que era un agotado, no, de veras que han tenido problemas los trenes
se han incendiado, hay ómnibus, tardan mucho. Tuve una maravilla enorme. Uno de los responsables de la invitación a la Universidad de Cáceres me dijo, si venís te publico un libro. Te pidió que sea inédito. Y me publicó un libro, una hermosísima edición, traje muy pocos ejemplares, un libro inédito que se llama La palabra desnuda. Y entonces este viaje a Madrid fue presentar esta antología, que son muchos años de trabajo y seleccionados por Augusto, presentar un nuevo libro que es La palabra desnuda, presentar otra edición de mi novela, El libro de la desobediencia, y tener la maravilla, les cuento ese derrape de llegar a Madrid para poder ir a Cáceres. Veníamos de Sevilla y tuve la maravilla, la editora española de la novela, y quedan pocos editores así en el mundo, muy bella, hermosísima, pero bueno, además de eso dijo, bueno, si vas a Cáceres, yo alquilo un auto y vas conmigo en auto y en automóvil. Y bueno, una maravilla. Ojo, son 3 horas y media, 4 en auto, pero qué maravilla con una editora que uno lo trate así. Así que fueron 15 días de no parar, de dormir muy poquito. No sé si habrán advertido, la clave está en ir a Cáceres. Porque te publican libros y además una mujer hermosa te saca a pasear. Entonces es como, venga a Cáceres. Una maravilla, fíjate, paseamos en Cáceres, pero ella alquila un auto para llegar conmigo a Cáceres. Estuvimos 2 días nada más, pero sí, una maravilla. Ahora les cuento, Cáceres es Extremadura. Badajoz y Cáceres son las grandes ciudades de Extremadura. De Extremadura salen los conquistadores. Salió Pizarro, salió Cortés, son aún los habitantes de la Extremadura de hoy, que es una zona muy áspera, muy árida, muy difícil en la frontera con Portugal. Aún hoy muchos siguen diciéndose, somos hijos de algo, ¿no? Hidalgo viene de hijo de algo, hijo de alguien. Y son los que hicieron la América. Entonces, cuando entramos a Cáceres con la editora, en una hermosísima, inolvidable tarde, vemos que vamos por la avenida Primo de Rivera. Y vieron los GPS, ¿no? Y de pronto el GPS dice, doble, española, ¿no? La del GPS, doble, por aquí en Primo de Rivera, doble por Hernán Cortés. Entonces, uy, qué manera fuerte para un latinoamericano de entrar a una ciudad europea. La avenida Primo de Rivera y Primo de Rivera, aquel dictador que tuvo España bastante antes que Franco, en fin. Y doblar por la avenida Cortés y encontrarse un monumento enorme a Cortés, que por supuesto hay una fundación Cortés, hay una fundación Pizarro, en fin. Quiero decir, Cáceres tiene una enorme significación porque de ahí salieron quienes vinieron al encuentro de América o quienes la conquistaron. Eso depende de cómo se quiera relatar. En definitiva, es una ciudad con una enorme cultura, una gran tradición, con mucho también de eso de ser hijo de algo. Ustedes saben que los hijos de algo no les gusta mucho trabajar, ¿no? Entonces, los que pueden viven de rentas, pero en fin, eso es la España que uno puede conocer en estos viajes intensísimos. Pero fueron 15 días presentando 3 libros en muchas ciudades, dando conferencias en diversas universidades e instituciones, Casa de América entre ellas, y vine feliz, porque uno no hace eso para volver a Uruguay y contar, mirá qué bien que me fue. Uno hace eso porque desde hace mucho apostamos a la palabra y a la comunicación. Y la comunicación más allá del Atlántico tiene esa maravilla del idioma español. Uno dice, wow, toda la conquista, todo lo que saqueó, todo lo que pasó, pero nos dejaron un tesoro enorme, que es la lengua, que es lo que nosotros de alguna manera también lo vamos a devolver. Por eso estoy feliz de estar aquí también. Inaugurar un ciclo con todas estas noticias y compartiendo con ustedes la palabra. Me gustaría que nos cuentes, a propósito de esto de España, 3 asuntos bien distintos. Estuviste, digamos, te volviste días antes que España fuera las elecciones, ¿verdad? El domingo pasado fueron elecciones allí. Me gustaría como 3 imágenes
poéticas de cómo lo percibiste. Y la otra cosa que pasó en España también, por esas mismas fechas, la verdad que no sé si coincidiste, es que Ida Vitale recibiera el premio Cervantes, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, me gustaría que nos hicieras un comentario al respecto de si de alguna manera se percibía ese hecho, viene alguien que nació en el mismo lugar pero más allá de eso, de Ida Vitale y del significado del premio. Sobre las elecciones, lo que dijiste vos, acá, en España, en cualquier lugar del mundo que se celebren elecciones libres, con garantías, es una fiesta. Yo creo que, bueno, es el peor régimen de gobierno, pero es el único que se ha inventado, es el menos peor, o sea, todos los demás son peores. Estás citando a Churchill. Y en eso es, yo viendo de afuera las cosas, sí, hay una manera de ser español muy fuerte, muy vehemente, un descreimiento de la clase política, pero en definitiva las postales que traigo de ese ambiente preelectoral español es de felicidad, de poder elegir, con muchos temas que España no ha resuelto en medio de la comunidad europea y en medio de una historia que, bueno, sí ellos tienen pendientes cosas, pero es una fiesta, es una celebración. Yo tengo esa sensación en España, que estaba entrando en una primavera muy festiva y que se discutía a voz en cuello, pero que en definitiva celebraba una fiesta. Lo de Ida, le quiero confesar, uno va y dice, me mató Ida. Le dan el Cervantes, nadie se va a acordar. Exactamente lo contrario. Exacto. Me recibían en muchísimos lugares diciendo, vienes de Uruguay, porque Uruguay pasó de ser un país que se confunde con Paraguay, eso siempre se ha dicho, y Paraguay es un hermoso país, pero en definitiva, un país más, a ser el país del Premio Cervantes, el país del segundo Premio Cervantes, el país donde hay gente que dice no se puede comparar con el fútbol. Bueno, el fútbol es una fiesta y es cultura también. Nosotros tenemos campeonatos mundiales y eso es parte, pero absolutamente medular de nuestra cultura. Y ahora tenemos dos Cervantes. Y entonces, no saben lo que era decir, viene del país de Ida Vitale. Y entonces como que te atendían más. Porque de pronto se hubiera ido en otro momento, bueno, era un latinoamericano más, pero era el latinoamericano. Además me preguntaban en algún reportaje si la había conocido. Y yo les cuento a ustedes hoy, no es una primicia, ya lo he contado, no solo la conocí, Ida Vitale me hacía, cuando me quedaba en su casa, en la casa de ella, de Enrique Fierro, en Estados Unidos, en Austin, Ida era la que me despertaba y me hacía el desayuno. Y mucho tiempo atrás, la diferencia es que yo envejecí, engordé y ella rejuveneció. Les cuento una cosa, me serví el desayuno cuando yo tenía 30 y pocos años y bueno, ínfulas de andar por esa maravilla que es Estados Unidos. Y a su marido no lograba convencerlo de tomar café descafeinado, pero a mí me obligaba. Entonces me preparaba una mermelada no dietética, sino sin aditivos, un pan, y me decía, no tomes café. Yo quería café fuerte porque quería vivir esas idas por Estados Unidos. Y él decía, tomá descafeinado, decía Ida. Estamos hablando de 30 años atrás. Tomá descafeinado porque te tenés que cuidar el corazón. ¿Vos querés escribir poesía? Te tenés que cuidar, tienes que cuidarte el corazón. Y me parece una maravilla, porque ella lo decía en un sentido que uno, en ese momento yo lo tomé más por el lado de querés que no tome cafeína y querés que me cuide. Pero en el fondo, 30 años después, digo, qué maravilla. Me pedía que me cuidara el corazón porque sin corazón no se puede escribir poesía. Claro. Corazón que ande bien. Entonces lo digo, Vitale fue realmente una maravilla porque los medios atienden la cultura uruguaya como tal vez en otros momentos no. No es una poeta sencilla, Ida, de las grandes mujeres del 45, que son Amanda Berenguer, Ida Vilariño. Ida Vitale tal vez ha sido la más compleja, en términos, no es una poesía de impacto inmediato, necesita una cierta preparación. Sin embargo, me parece que este premio Cervantes es un premio a todas esas grandes mujeres poetas. Me preguntaban qué define al Uruguay en su escritura, y yo, es un país de mujeres poetas, y si nos remontamos al 900,
Delmira Agustini, por nombrar algunas, pero Delmira, nada más y nada menos que Delmira Agustini, que muere a los 26 años, María Eugenia Ferreira, no la hermana del filósofo, el filósofo es el hermano de la poeta. En la década del 30 tuvimos nada más y nada menos que a Juana Ibarburu. En el 45 tuvimos no solo a Amanda, a Ida, a Idea, en ese 45 hubo otras mujeres, entre ellas, por ejemplo, Maruja Díaz. Y uno sigue para los 60 y encuentra a Cristina Peri, encuentra a Marosa. En definitiva, es el país de las poetas y fue una maravilla que coincidir con esos días que le otorgaban el Cervantes. Les cuento, en un gesto que no es común en la diplomacia, el embajador Bustillo fue al acto con su señora, con el secretario de la embajada, al acto de presentación de mi libro en Madrid, lo cual la verdad que me asombró, pero bueno, me regocijó. Y me quería convencer, y casi me convence que me quedara hasta el día 22 de abril, para ir hasta Alcalá de Henares a la recepción del Cervantes por Ida. Realmente no podía, yo había alargado mucho mi viaje, yo sé que era una circunstancia histórica, pero me queda el consuelo de que el segundo premio Cervantes uruguayo, Ida Vitale, me servía el desayuno. Así que fue una maravilla, te digo que fue una maravilla porque además había una atención muy especial a la poesía, que no es común en en estos mundos y en estos momentos complicados, y lo había, y bueno, también se lo debemos a Ida y se lo debemos a este país de mujeres poetas. Bien, perfecto. Me hiciste acordar ahora que también quien estuvo en el ciclo Escritores a Mano, en momentos en que funcionaba en el atrio de la Intendencia de Montevideo, el 18 de julio de Ejido, fue Amanda Berenguer también. Tuve ese honor. Y una circunstancia que se instaló, la verdad yo nunca supuse que iba a tener semejante desenlace, y es que hicimos intenso vínculo afectivo. Bueno, yo he hablado con otras personas y me han dicho, la verdad que no recuerdo que lo haya hablado contigo, que era muy difícil que Amanda no estableciera un vínculo, digamos, que no te conquistara el corazón de inmediato, ¿no? Y en ese contexto, no recuerdo en qué mes del año estuvo Amanda, que además ya era una señora grande de edad, y estaba delicada. Además ella estaba sometida a un esfuerzo muy grande porque su marido estaba afectado por la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Bueno, estamos hablando también en este caso José Pedro Díaz, de otro gran inmenso referente también, autor del 45. También de la misma generación, ¿sí? Y bueno, todo esto desemboca, no pensaba hablar de eso, es más, a la memoria me lo trajo el cuento de Rafael, desemboca en que una Navidad, mi duda es si fue el 25 de diciembre o el 1 de enero, este cuento que voy a hacer ahora. Se me ocurrió pasar y tocarle timbre. No lo resolví, es más, son esas cosas que cuando alguien te las cuenta decís, ¿quién resolvió por mí, no? Pasé ahí en la calle Espínola, ¿verdad? En Malvin, ¡tic! Y le toqué timbre. Ella me atiende y vivimos una fiesta. Ella estaba en ese momento sola con José Pedro. Cuando digo que estaba sola en ese momento es porque justo se dio que estaba sola, no estoy diciendo otra cosa. ¿Está claro? Estaba sola en ese momento, estaban ellos dos, y me dice, buenísimo, porque así tengo la excusa perfecta para abrir el vinito que me regalaste cuando me invitaste. Claro, porque unas semanas antes, en el marco de los regalos que se llevan los autores, recuerdo que se llevó un vino y ahí lo abrimos y charlamos y me mostró el lugar donde editaban los libros, me hizo 1001 cuentos acerca de esa generación, y me hizo un comentario,
perdón que te robe 10 segundos, pero en realidad los está robando Amanda, que tiene que ver con una cosa que a mí me quedó marcada, y es, ellos, los de la generación del 45, se leían los textos antes de. Y ella me dijo que nunca sufrieron ellos tan inmensa e incluso despiadada presión de leerle su material, el cuento, la novela, el poema, a sus iguales y esperar la devolución. Eran devoluciones terriblemente duras, pero duras que a nuestros ojos quizás podrían sonar despiadadas y malas. Malas en el sentido de lo que te dice tu mamá y tu papá. Entonces, eso a mí me dio la pauta, sin querer sugerir que ese debe ser el camino, me dio la pauta de los colectivos que, lejos de apañar la mediocridad solo por ser parte del colectivo, eran colectivos que quizás pasados de rosca, ella incluso creo que lo miraba desde ese lugar, por lo menos aseguraban que el resultado iba a tener en cualquier caso la excelencia. Y ¿sabés qué me quedó marcado? Porque a veces yo pienso que nosotros somos un poco más amigos del colectivo por el colectivo que de la calidad y la excelencia por la excelencia. ¿Se entiende? Y ese es un asunto que a mí me sirvió, me quedó como enseñanza. Podría hablarle horas más acerca de esto. Hay un asunto sobre el cual me gustaría que vos me contaras, y tiene que ver con la antología. Acá lo tenemos, los puntos sobre las IES. Esta antología la hizo alguien que conoce muy bien tu obra, pero que no sos vos. Cuando uno se descubre que es elegido por otros a lo largo de su obra, ¿encuentra coincidencias con las posibles antologías personales? ¿Qué te ha pasado a vos en ese sentido? Es una terrible pregunta, porque yo creo que uno tiene que tener una enorme humildad y capacidad de aprendizaje. Humildad porque es soberbia también de decir voy a aprender del otro, del nuevo. Del nuevo quiero decir el más joven, qué vio y qué le interesó. Entonces sí, hay pasajes de la antología que de pronto yo no los hubiera incluido, pero dejé hacer. Augusto me ha demostrado desde muchísimo tiempo que es un conocedor no solo de mi obra, de la obra de muchísimos muy importantes autores iberoamericanos. Entonces, con Augusto me ha pasado de entender, de sentir que bueno, la mirada de alguien más joven, no por el valor, nadie vale más por ser más joven, pero es una mirada legitimada, es una mirada instrumentada desde el saber y desde la pasión. Entonces, hay zonas de este libro que a mí yo no las hubiera incluido de ese modo, pero es un enorme descubrimiento. A veces es complejo en otro tipo de selecciones que me han hecho, donde un poco discrepo, y entonces ahí viene la maravilla del diálogo. Con este crítico y casi doctor, ya se doctora este año, con una tesis sobre mi obra, lo cual me llena. Tiene el doctorado en Madrid con una tesis donde trabaja lo poético en mi narrativa, que en fin, aprendí mucho. Y uno incluso aprende, ningún autor es 100% consciente de sus textos o de su significación. Lo que van a decir si son significantes o insignificantes son los que vienen después, las nuevas generaciones, que son parte de ese colectivo de contemporáneos. Lo que decía Ale ahora del 45. El 45 de pronto se pasó de rosca, pero tenía la capacidad de rigor y de mirada. No es común y es muy bueno cuando uno en un contemporáneo, de pronto más joven, se da cuenta que él descubre cosas que
que uno como autor las puso ahí, pero como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Lo que ustedes se van a encontrar en los puntos sobre las IES, los textos de Kurt Asín, no se van a encontrar conmigo hoy, por suerte. Quiero decir, por suerte o por... Lo que quiero decir que un texto de un autor tiene que ver con lo que ese autor fue sumando y armando en su vida. Y eso es lo que de pronto descubren otras miradas, miradas jóvenes, miradas además que tienen la perspectiva de un continente. Y eso es algo que creo que nos ha faltado un poco en la última etapa a los que hacemos literatura en Uruguay, mirar el contexto. Así que te digo, yo trato de pensar dos veces, cuando creo que discrepo, que quisiera otra cosa. Yo estoy contento, muy contento con esto. Yo no lo hubiera hecho mejor, eso seguro, lo hubiera hecho peor. No te vas a ir sin que algo nos leas, ¿de acuerdo? Bien, bien. En todo caso, ustedes saben que yo les señalaba más temprano la condición de docente de Rafael, bueno, que la aplica en los ámbitos de la enseñanza formal, digo ha sido porque no estoy seguro si lo seguís siendo, docente en la educación terciaria, ¿verdad? Sigo siendo, me siguen invitando en muchos lugares, tengo una vinculación, durante mucho tiempo fui docente en la Universidad Católica, aquí en Uruguay, fui docente en la Escuela de Cine del Uruguay, he sido profesor universitario en distintos lugares, formé parte y estoy vinculado a la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Iowa. Entonces sí, he trabajado. En este momento en Uruguay lo que hago es una docencia más en libertad, más a mi aire, pero no quiere decir que el ámbito universitario no sea libre, significa que cuando uno da cursos para un currículum, para una currícula determinada, te adscribís a eso. Sigo siendo docente terciario en la medida que por suerte me siguen invitando. Con esto no, cuando me dicen, che, qué bárbaro que te invitaron de Estados Unidos para un visiting professor, o qué honor, y sí, es un honor, pero es como las murgas, nos obligan a hacer, o sea que hay que hacerlo. Te quiero decir, es tan trascendente esa posibilidad como la de hacer una gira teatral o una gira con un grupo, como una murga. Bien, y en ese contexto, bueno, podés anunciarlo acá, me gustaría que lo hicieras además, aunque coincidimos con los horarios de nuestro ciclo Escritores a Mano, así que tienen toda la libertad de en año de elecciones pueden elegir. De recibir la información y por supuesto de no darle bolilla, ¿no? No, es una tontería. A propósito de tus seminarios y cursos acerca de novela y de semiótica. Pero antes de eso, acabas de hacer uno que tiene que ver con un acontecimiento también de carácter cultural, artístico, yo diría histórico-social, y tiene que ver con la exposición de parte de la obra de Pablo Picasso aquí en Montevideo, aquí en el Parque Rodó. Y en ese sentido también vos diste unas pautas a través de tus talleres y tus cursos, y entonces quiero usarte literalmente para que nos cuentes un poco de esas cosas sobre las que hablaste a propósito de Picasso en Montevideo, que de pronto, como nosotros nos levantamos todos los días frente a un río ancho como mar, nos parece que es la cosa más natural del mundo. Pero no es lo más natural del mundo tener un río ancho como mar en la capital donde uno vive. Bueno, créanme que lo que está pasando ahora con la exposición de Picasso también luce como una absoluta y formidable excepcionalidad que me gustaría que vos todavía nos des algún parámetro más. Los invito, me trabucó porque estaba pensando en una cosa que dice Puglia, los conmino. Sí, exacto. Realmente yo he ido varias veces, estoy dando este curso que fue muy grato, muy está haciendo, hoy voy a dar una clase, hay algunas amigas que de aquí vamos a la clase. Primero estamos aquí en el ciclo de Escritores a Mano y después vamos a la clase de Picasso Esencial. Pero el motivo de hacer un seminario tiene que ver no solo con... Vengo haciendo algunos ciclos de arte e interpretación y con distintos pintores, pero Picasso es fundamental y es la única ciudad de Latinoamérica que recibe, la primera,
ojalá que haya otras que reciban esta exposición. Es una exposición única. Tiene 45 obras en total, de las cuales son 42 del Museo Picasso de París y 3, y muy importantes, del Museo Picasso de Barcelona. Está excelentemente curada, quiere decir organizada, armada. Uno dice 45 obras en alguien que pintó miles, se dicen, algunos dicen 16.000, otros llegan a decir 40.000 obras. Creo que exageran un poco. Pero uno dice 40 y pocos no son nada, o habrán mandado el requeche, no. Es una exposición absolutamente significativa de los periodos cruciales, de los 10 periodos que se pueden determinar en el artista más importante, aunque no nos guste o sea polémico, pero es el más importante del siglo XX y nos explica el siglo XXI. Bueno, pues eso llegó a Uruguay. Fíjense, es el año que tenemos que celebrar y celebramos, que tenemos elecciones, que podemos votar, que podemos desencontrarnos pero pacíficamente, o encontrarnos. Es el año que le dan el Cervantes, el Nobel hispanoamericano, a una gran poeta del 45, Ida Vitale, y es el año en que llegó Picasso como nunca había llegado a Uruguay, bueno, ojalá llegue, nunca hay que decir nunca, pero es un acontecimiento absolutamente importante, radical en la cultura uruguaya. Tiene mucho que ver con Uruguay, tiene mucho que ver con Torres García, el constructivismo. Picasso estaba deslumbrado por Figari, creía que era el mejor de los impresionistas, él que no quiso ser impresionista pero que convivió con ellos. Entonces, fíjense, otra vez la camiseta celeste, dos uruguayos que lo impactaron y que se cartearon y que... A ver, Torres García admiraba muchísimo a Picasso y hay una analogía entre constructivismo, no digo que haya una analogía entre constructivismo torresgarciano y cubismo. Tienen búsquedas parecidas, hallazgos diferentes, pero también hay una admiración impresionante de un genio como Picasso a Figari. Pinturas de ese hombre muerto en el año 73, ese año que se llevó, como decía Vinicio de Moraes, a 3 Pablos de una vez, porque murió Pablo Casal, Pablo Neruda y Pablo Picasso. Vino a Uruguay, y además son meses para verlo, hasta el 30 de junio. Algunos me dicen, no, pero hay que pagar entrada. Bueno, los martes no tienen que pagar entrada y no tienen problema vienen los jueves acá al teatro, a escritores a mano, al notariado, y los martes hay que reservar, ¿no? Pueden entrar con entrada libre. Van muchísimas escuelas sin pagar. Y no es el caso de ustedes, niñas y niños que veo aquí, pero si tuvieran más de 60 años, que ya le digo, no es el caso de ustedes, pagarían 150 pesos. De reojo vi que hay 2 casos, pero solo de reojo. Puede ser. Los demás pagan 250, que piensen que no hay ninguna entrada a un museo de Europa, de la enésima parte de la importancia de esta muestra de Picasso, donde están, por ejemplo, hay una obra preparativa de Le Demoiselles d'Avignon, la obra que inicia definitivamente el cubismo, que es una obra consagrada. Y lo último, me preguntan, ¿vino Guernica? No, Guernica no viene a la montaña. Guernica lo fui a ver en Madrid, fui específicamente al Reina Sofía a ver solo esa obra, porque obviamente ya otras veces la había visto, pero... Que además está ahí en la entradita, ni siquiera tenés que... No tenés que hacer nada y está colocada de un modo que podés entender parte del proceso creativo. Guernica no vino, pero sí vienen muchos elementos para entender Guernica, y los tenés en la exposición a 20 centímetros de tu mirada, de tu rostro. Vos podés percibir el Picasso matérico. Ojo que ahora en esta época de internet uno cree que ve todo porque lo ve a través de internet, lo googlea y ya está. No, hay un Picasso que hay que sentir. Así que bueno, fíjense qué visitas que estamos teniendo: Ida, Amanda y ahora Pablito. Picasso. Estamos bien acompañados. Yo ya te lo he preguntado otras veces, pero a ver, no quiero incomodarte, pero tampoco quiero saltearme esta chance de hablar contigo de algo que probablemente esté presente la semana que viene cuando conversemos con Diego Fischer a propósito de este litigio acerca de los derechos de autor y cómo una obra fue usada. Más allá de los detalles que tienen que ver con este caso en particular,
he sabido que el mundo se hace preguntas a propósito de los derechos en general. Yo me felicito que estar viviendo una época donde nueva mirada sobre derechos se esté llevando a cabo, ¿verdad? Pero esas nuevas miradas también implica nuevas miradas sobre cosas que aparentemente sobre las cuales antes no se discutía y que hoy algunas personas lo hacen. Y a mí me parece bien que se discutan todas las cosas, aún aquellas que parecen obvias. ¿De acuerdo? Ese es un asunto, un gesto posmoderno que yo valoro y agradezco. Discutamos sobre todo, aún de aquellas cosas que parece que no es necesario discutir. Y en ese sentido, arriba de la mesa vuelve a estar el famoso asunto de los derechos del creador, de los derechos del autor. Y se lo pregunta a un autor, a un creador, que haga el esfuerzo de no solo mirar estos acontecimientos desde la mirada de un creador, sino también desde la mirada que puede auspiciar incluso las miradas de quienes cuestionan ese derecho. ¿Se entiende? ¿Qué tendrías para decirnos acerca de los desafíos que también desde la perspectiva ideológica, más diría antes, filosófica, nosotros podríamos tener al respecto? Menuda pregunta. Sí. No me incomoda lo más mínimo, tenemos que plantearnos esto. Creo que como sociedad del Uruguay fuimos tradicionalmente muy permisivos en la idea de, sobre todo en literatura, bueno, ya le llegará la fama, porque se muestra. Onetti cuando tuvo el Cervantes en el año 80, que fue, absolutamente justo, se quejó y dijo, ¿por qué no me lo dieron a los 20 años? Bueno, no, a los 20 años, el Cervantes tiene que ver con una trayectoria, pudo haber tenido el Nobel Onetti. Pero es muy importante que le den ese premio, es muy importante que le pagaran los derechos de autor. El derecho de autor es salario de creador. De todas maneras, los creadores tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad social. O sea, no es verdad que uno que hace lo que quiere con la obra. Uno ya es parte de la historia de un país y de sus logros o de sus búsquedas más o menos logradas. Entonces hay una responsabilidad social del creador. Lo que ocurre es que en literatura en especial Uruguay no tenía una tradición y se entiende que vos te dedicás. Mi maestro de latín, Vicente Chicalese, que en paz descanse, otro que nos está visitando hoy, traductor de Juvenal, una maravilla, fundador de la Facultad de Humanidades. Cuando yo llegaba a la casa de Chicalese, y pero él era un gordo, parecía un romano, así, le faltaba la toga, él andaba, y a veces, siempre tenía para servirnos, íbamos con unos amigos y nos recibía con un buffet que él estaba, muy bien jubilado, y yo me quejaba, y le decía, Vicente, vengo de la revista tal y de cual, y de mañana tengo que hacer un reportaje, y me dice, ¿cómo, Rafael? Hablaba así, Vicente. ¿Cómo, Rafael? ¿Tú no tienes tías? ¿Qué me quería decir? Para escribir, y más para escribir poesía, tenés que tener tías tías, decía él, como que decía, te banque. Que te banque. Claro. Yo tengo un amigo que es plástico uruguayo, que su cotización en mercado empezó porque tenía tías que le compraban los cuadros, entonces subieron las cotizaciones. Ahora, lo que decía Chicalese era maravilloso, porque yo, pero Rafael, a mí me gustaba mucho el latín, no aprendí todo lo que hubiera podido, me gustaba el griego, que no pude trabajarlo. Y me decía, Rafael, para hacer estudios clásicos en este país, o sea, estudiar griego y latín, que nadie te va a pagar para estudiar. Te pagan un sueldo en humanidades, pero para hacer estudios clásicos hay que tener tías. Él es lo que quería decir, hay que tener mecenas. Yo creo que eso estaba muy bien que me lo dijera, además me lo decía con todo amor, porque era como un gran tío, como un gran padre. Me daba clases de latín si no me cobraba, en fin. Cosa que tampoco está bien, pero bueno, él podía hacerlo y lo quería hacer. Yo creo que hay que respetar
el derecho de autor. Pero la creación literaria, la creación artística tiene una responsabilidad social. Es decir, una vez que vos lanzaste algo a tu medio, a tu mundo desde un punto de vista creativo, tenés una responsabilidad con el colectivo, con la sociedad. Entonces, tenés que contemplar que tu obra no es una cuestión de lucro, pero al mismo tiempo, digo, las dos, parece que estoy defendiendo dos posiciones, no, estoy diciendo, hay una responsabilidad social que de pronto no la tenés y vos te dedicás, yo que sé, a poner ventanas de aluminio. Digo, el que te las quiere comprar, te las compra y vos cobrás. Y si vos te dedicas y fuiste a la universidad gratis o no gratis, pero tenés una responsabilidad social, tenés la responsabilidad con el... Yo quiero muchísimo a este país y yo entiendo que, viste, en una época me quejaba y sigo quejándome a veces, pero yo sé que tengo una responsabilidad social. Al mismo tiempo sé que hay una responsabilidad con el creador y sobre todo con el literato. Esa idea de que, vení, lees unos poemitas y nos entretenés, sin darte nada a cambio, como le pasa a los actores, pero a los músicos también. ¿Qué te cuesta traer la guitarrita? Es mi trabajo. Es mi trabajo. Igual, sobre este último escaloncito, sobre este último peldaño, yo tengo casi la convicción, más que impresión, la convicción de que esos paradigmas han cambiado bastante, ¿no? Por suerte sí, yo creo que para bien. Ya no se ve como, bueno, si sabés tocar la guitarrita, vení Dresler, vení a... No, han cambiado bien, para bien. Tienen que cambiar más. Hay extremos que yo creo que nadie quiere llegar a que ocurran. Enfrentamientos, en fin, pero eso lo hablarás con Diego y lo hablarás con... No, por eso viste que yo me salí del caso puntual. Pero saliendo de ese caso y que yo creo sí que todo autor tiene derecho a reclamar su creación intelectual, creo sí también que hay una responsabilidad social. Hay temas que pertenecen a la sociedad en la que nacimos y entonces yo no tengo la exclusividad del tema. Pero sí que es peliagudo y sí que por suerte en este siglo XXI ha cambiado el paradigma y está empezando a cambiar cada vez más. Tenemos que hacer mucho para seguir haciendo que ese paradigma cambie. Porque el tema del paradigma, a mí en España ahora, te digo, me decía, en la Casa de América venían unos chicos para mí, tienen 30. La Casa de América, igual, yo te lo iba a preguntar ahora, aprovecho esta nueva mención. No es Casa de Américas de Cuba, ¿no? No, Casa de Cuba es Casa de las Américas. Luce parecido. Y luce parecido y en su momento, en el año 92, cuando España decide fundar Casa de América y poner por todo lo alto ese palacio y le puso Casa de América, hubo un pequeño conflicto. La de Cuba es Casa de las Américas. La de España es Casa de América. También el entendido español, y no está mal, que América es una sola. Y está bueno, América es una sola, sí. Cuando uno dice Norteamérica, está hablando no de Estados Unidos, está hablando de México, está hablando de Canadá, pero en definitiva, una es Casa de América, otra, la de Cuba es Casa de las Américas. No me acuerdo qué te iba a decir. No, decías que ahora que estuviste ahí... que venían... Y esa cosa tan uruguaya que tenemos, decía, maestro, venían estos chicos de 30 años, ojo, chicos que son doctores en filología románica, y decían, maestro, si usted me estará tomando el pelo, y después te das cuenta, no, a ver, bueno, ya tengo mis años, ya es la 15ª vez que vengo a Madrid, que paso por España, he publicado, tuve un premio en el siglo pasado, entonces no, a ver, yo voy a aceptar que este chico me lo diga porque lo sentirá, digo, aunque en ese sentido yo creo que en América Latina, pero en Uruguay en especial, creo que tenemos que cambiar algunos paradigmas con respecto a los escritores. El paradigma Onetti, que no te van a pagar nunca nada en la vida, que te vas a tomar todo y que a la vejez en una cama, alcoholizándote y casi sin poder moverte y fumando, te van a venir los reconocimientos, no me parece que sea un buen paradigma para la creación en un país donde es tan importante la creación intelectual. Y ahora que decís de ese paradigma, convoco a otro que curiosamente es alguien que tú conoces bien y que también
ha obtenido grandes distinciones a nivel internacional y que es prácticamente el otro extremo, ¿verdad? El que hace deportes, el que se viste bien, el que va a todas las presentaciones, el que es guapo y deja a su mujer guapa para estar ahora con otra más guapa aún, ¿verdad? Estoy hablando de Vargas Llosa, que tú le conoces bien y le admirás mucho, yo también, por las dudas quiero decirlo, que políticamente quizás esto no luzca como apropiado, pero a esta altura tú y yo sabemos distinguir una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y la calidad literaria de Mario me parece que está, lo que no significa que todo lo que haga sean goles, nadie hace goles siempre, ni Shakespeare creo que los hizo siempre, así que porque habría que pedirle a Vargas Llosa que los haga, pero en todo caso, Vargas Llosa en buena medida representa exactamente lo contrario, y de gusto justo este ejemplo, porque se encuentra el vértice en ti, porque tú además a Vargas Llosa le conocés bastante, pero además, porque Vargas Llosa, a Onetti en particular, le tuvo una grandísima y explícita admiración, ¿no es cierto? Cuando Vargas Llosa recibe lo que era el Nobel, en ese momento era el Nobel latinoamericano, digo, que es un premio importantísimo, que lo tuvieron todos los grandes narradores del boom, cuando recibe el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, que es un premio extraordinariamente bueno, ahora bueno, vamos a ver qué pasa con las situaciones. Otro de los grandes finalistas era Onetti, y estuvieron ahí, Onetti mucho más veterano que Vargas Llosa, y Onetti estaba de finalista con una novela extraordinaria que junta cadáveres, y Vargas Llosa con La Casa Verde. Y cuando recibe el premio, que era un premio consagratorio absolutamente, Vargas Llosa dice, bueno, algún día América Latina y el mundo va a tener que apreciar y premiar a un gran creador que nos ha influido a todos nosotros, que es Juan Carlos Onetti. Es un gesto nobilísimo. No es verdad que Vargas Llosa dijera, este premio se lo merece Onetti y yo no. No, eso no lo dijo, además embolsó la plata, pero ¿por qué lo tenía que decir? Pero dijo algo que era muy importante y podía no haberlo dicho, nadie lo obligaba, que era su admiración explícita a Onetti, y algún día el mundo y América Latina, Iberoamérica, deberá reconocer a ese gran creador que es Juan Carlos Onetti, que enseñó muchísimo a Mario Vargas Llosa. Y de la contracara de este tipo Pintún que siempre está detrás, yo he estado en hoteles donde obviamente han compartido piscina, creo que. Hemos compartido piscina en Cali, yo me quedé un mes en Cali, Vargas Llosa mucho menos, pero a las 7 de la mañana los únicos que estábamos en la piscina era Mario Vargas Llosa. Me parece que tenía un problema de columna y estaba su mujer de ese momento, ¿no? Acá vienen otras historias, porque estaba con la toallita esperándolo lo secaba, y él tenía que hacer no sé cuántas piscinas, un tipo muy disciplinado. Yo un poco lo que iba a la piscina a las 7 de la mañana... Vos volviendo. Yo volviendo a disipar los vapores de lo que en ese momento ingería, pero era maravilloso, porque era una hora y pico en la piscina. Después él iba al gimnasio, yo ya al gimnasio no lo seguía mucho. En ese momento no. Pero fue una maravilla, porque durante casi 15 días del mes que estuve, muy generoso ese país también, con todos, con Mario, podía hablar todos los días. Era un tipo que había sido declarado objetivo militar por la FARC y tenía 20 soldados alrededor, pero ese era el único, había custodia, pero era el momento que te le podías acercar, yo puedo decirle con cara dura, él se acercaba a mí, porque a veces yo estaba antes en la piscina, pero hablamos mucho, lo conocí, era un tipo que también hay que admirar esa disciplina. De traje, Cali es una ciudad tropical, es una ciudad en centro de Colombia, vamos a un hotel estupendo, pero hay que estar 7 de la mañana a 8:30, primero hacía una hora de pileta, después el ejercicio, después se vestía de impecable traje y estaba reportaje tras reportaje, 20 minutos, salía, comía algo, se cambiaba de traje, o sea, también esa disciplina la tenía. Pero es un tipo con glamour, es un tipo que le gustaba también el buen vivir. En el otro extremo estaba Onetti. Y cuento esto del Rómulo Gallegos porque es un reconocimiento enorme que hace alguien que, bueno, tuvo el Nobel y ya lo habían reconocido muchos, todos los del boom, de algún modo a Onetti le rindieron homenaje. Pero por otro lado,
Cuando le pregunto a Onetti qué le parecía que él no había obtenido el Rómulo Gallego, que le hubiera venido muy bien, era mucho dinero. Tanto Junta Cadáveres como la Casa Verde. La Casa Verde es la fundación de un prostíbulo que le encomiendan a un militar las fuerzas peruanas. Y Junta Cadáveres es el famoso Junta Cadáveres, que quiere hacer el prostíbulo perfecto y termina reclutando unas prostitutas ya, digamos, muy pasadas de todo, de vida, ¿verdad? Y Junta Cadáveres es el nombre, es el proxeneta que busca esa. Y entonces le pregunta a Onetti, ¿usted qué le parece? ¿Es una injusticia que Vargas Llosa? Dice, no, de ninguna manera, dice Onetti, en el momento del premio. Está muy bien, las dos novelas trataban de prostíbulo, pero La Casa Verde, la de Vargas Llosa, tenía orquesta. Y la mía no, el prostíbulo. Y hay otra brevísima anécdota que eso lo decía Onetti asiduamente, pero está grabado en la televisión española en un reportaje que le hace Serrano. Dice, usted me está mirando así, que no tengo la dentadura, que hablo mal y soy pelado. Yo tengo una dentadura perfecta, dice, ahora no me la ve puesta, porque se la tuve que prestar a Vargas Llosa, que esta mañana tenía un reportaje. Eso decía Onetti, o sea, había una cosa también de botijeo, pero que Vargas Llosa, te puedo asegurar que lo recibía muy bien, y no tiene tanto humor, pero a Onetti le bancaba. Ajá. Bueno, mira, ya que estamos, terminamos sin habernoslo propuesto, caminando por una especie de galería de celebridades, a mí me gustaría que nos contara, ya te lo he preguntado decenas de veces, el vínculo que has tenido con Mario Benedetti, ¿no? Porque, bueno, hablando justamente de los autores y además de esa permanente, ya de paso te lo pregunto también, porque es cierto que el escritor que persigue como único objetivo, repito, como único objetivo el éxito, es probablemente muchas otras cosas antes que escritor. ¿No es cierto? El que persigue como único objetivo. Ahora, el que persigue el fracaso, estoy jugando, ¿no? Casi como una militancia. A mí no me lee nadie, a mí no me puede leer nadie, lo mío no le llega a nadie, ¿no? Estoy tirando de la piola deliberadamente. Bueno, yo diría que es muchas cosas también antes que escritor, ¿no es cierto? Y Mario Benedetti, que en todo caso sí ha alcanzado éxitos en las varias acepciones de la palabra, dentro y fuera de fronteras, ha sido, curiosamente, muy maltratado, a veces porque hay derechos legítimos a no estar conformes con la realización literaria. Pero a veces también uno tiene la impresión que se han colado otras realidades, otras lógicas, ¿no? Y me temo que muchas de ellas están vinculadas justamente a ese éxito. Vos le conociste bien a Mario, y Mario también te conoció mucho y bien a ti, ¿no? Sí, Mario Benedetti es un referente. Ahora, cuando el premio de Ida, yo tengo que decirlo con mucha claridad, hace 2 años muy poca gente conocía a Ida Vitale, sí, claro. En España. A Benedetti lo conocía muchísima. Benedetti ahí mismo en Casa América, en Madrid, en Paseo Recoleto, yo me acuerdo que habíamos quedado en tomar algo, un fino, como un fino es el Jerez. O en Madrid también se toma una caña, pero no es caña, es una cerveza. Y habíamos quedado y tenía 3.000 personas que querían que le firmara. Y el éxito de Benedetti y el conocimiento de Benedetti, ni hablar, no solo en España, sino en el mundo, es extraordinario. Es la figura más conocida del Uruguay, de las más conocidas, y del 45 sin duda alguna. Más que Idea, más que Ángel Rama en su rol crítico, más que Emir Rodríguez Monegal, que es el descubridor de Borges. Es el que dijo, acá hay un genio en Borges. Es un uruguayo que es Emir Rodríguez Monegal, de la generación del 45. Así como Rama fue uno de los que vio, Rama, primer marido de Ida, dijo, acá hay un colombiano que es una maravilla, y lo publicó en Marcha, y se llamaba el colombiano Gabriel García Márquez. O sea, en esa generación extraordinaria, Benedetti es el que más resaltaba. Benedetti es un fenómeno comunicacional en todo el mundo, un fenómeno de comunicación inmediata con chicos, con jóvenes, y ahora, en 2019, vos das
unos poemas de Benedetti o das un cuento, y en lugares, en Estados Unidos, gente que no, digamos, no tiene lengua, como lengua materna el español, y le das un cuento de montevideanos, y enseguida entra Benedetti, ese Benedetti que permanece en su texto, entra en comunicación. A su vez, creo que los intelectuales, fundamentalmente los iberoamericanos, hemos sido muy mezquinos con Benedetti. En Uruguay también, pero en Latinoamérica. Y el éxito no se perdona, fíjate, no se perdona el fracaso, pero tampoco se perdona el éxito. La envidia que despertaba, y sigue despertando Benedetti, aún muerto. Claro, como está muerto parece que ya no joroba tanto, pero les puedo asegurar que hay una gran injusticia. Uno puede, yo fui uno de los abuelicidas, digamos. O sea, me mandé unos ojo, con mucho respeto, no ataque, pero con mucha ignorancia en el país cultural, en la época de Homero Alsina Tevedet, que era muy amigo de Benedetti, igual lo publicó, y Benedetti, en vez de despreciarme como un mosquito que era, me invitó a tomar una Coca-Cola, o como decía él después, algo más fuerte, lo que quiera, y a explicarme que una cosa son sus letras de canciones y otra sus poemas. Benedetti es un fenómeno de comunicación que creo que es una soberbia y una estupidez intelectual menospreciar y no entender. Por otro lado, yo tengo todo mi derecho a decir, bueno, a mí me gusta más una poesía de elaboración como hace Paul Celan, por decir a alguien. Pero eso es un tema mío. Yo no puedo desentenderme de la realidad que Benedetti, con La Tregua, hace una novela que es paradigmática, no solo para el Uruguay, para el Río de la Plata, y que sigue siendo vigente. El protagonista de La Tregua es un cincuentón, hoy sería un sesentón, ¿no? La vida le da queda viudo, y la vida le da la tregua, no de enamorarse de una chica mucho más joven, de 30 años, de 25, que eso nos da, la vida nos da siempre esa. La tregua es que la chica, Laura Avellaneda, se enamora del veterano, esa es la tregua, que uno ya está viejito no, pero estamos en los 60, y esa es La Tregua, y esa es una novela que aún hoy, en 2019, sigue diciendo que es paradigmática, es una novela. Montevideanos es un libro de cuentos trabajados sobre nuestra ciudad y en base sí al modelo de Dubliners, de dublineses, de James Joyce, y tal vez de Racconti Romani, cuentos romanos de Moravia, pero es absolutamente uruguayo, absolutamente clave, es un libro que nos sigue representando como montevideano. Poemas de la oficina, para tomar el otro género, si hablé de novela, hablé de cuento, poemas de la oficina, como poesía es el monumento que rompe en Uruguay la solemnidad, que trabaja desde otro lugar la comunicación poética, y después en poemas de la oficina hay poemas extremadamente elaborados. Si a eso le sumamos el ejercicio del criterio, que son ensayos que hace Benedetti sobre literatura universal, porque era un tipo que hablaba fluidamente alemán y tenía una cultura. En ensayo, en novela, en cuento, en poesía, fue capital, fue importantísimo, no solo para Uruguay, para Iberoamérica por lo menos. Entonces, la envidia y esa comezón que nos viene a veces a los intelectuales, que o no tenemos tanto éxito o tenemos otro tipo de éxito. La palabra éxito viene del griego éxodus, pero bueno, también del latín, que es salida, de tener salida. Benedetti tuvo éxito y tuvo buen éxito. Ojo que hay muchos escritores. El inglés justamente, exit, ¿no? Es salida. Y es muy gracioso cuando tomás un avión en Grecia, en vez de exit, dice exodus. Yo me sentía, cada vez que salía o subía, digo, uy, estoy haciendo el exodus del pueblo oriental, pero de ahí viene la palabra éxodo es salida. Pero el tema es buen éxito. Hay muchos escritores contemporáneos que venden miles de ejemplares, tienen éxito, pero no tienen buen éxito. Yo no estoy acá diciendo, uy, lo defiendo acá. No, hay cosas de Benedetti que me llegan mucho menos, hay cosas que yo puedo plantear que se repiten, pero me parece una tontería, una soberbia decir hoy que están premiando el idioma a una figura de 45, decir Benedetti, no, Benedetti sigue vigente. Ahora, es
es una pulga a la oreja de muchos intelectuales al día de hoy. Y es un tema, a mí, por decir cosas como las que estoy diciendo ahora, en algunas reuniones en Caracas, no Madrid, pero sí en Barcelona me pasó, en París, hubo gente que se levantó ofendida, o otro que, incluso uno que estaba muy borracho se quería ir a los golpes. Y digo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que traiga. Ahora, qué maravilla también que un intelectual quiera atacar a un compatriota diciendo, agarró por la salida y en la Rue, no me acuerdo cuánto. Es también una gran lección de cómo, bueno, se ve que en algo está molestando Benedetti. Pero insisto con esto, yo soy un crítico, un defensor crítico, y puedo decir esto es repetitivo, pero el fenómeno comunicacional es absolutamente insolayable. Y bueno, y lo digo Uruguay. Y obviamente, Benedetti no tiene nada que ver con Onetti. Digamos, no son cogeneracionales, eso es otro error gravísimo. Onetti no era del 45. De acuerdo a Ortega y Gassetti, la idea de las generaciones se van dando cada 15 años, y Onetti tenía prácticamente 15 años más que los del 45. Lo que pasa es que los 45 lo tomaron como maestro, pero eran muy amigos. Y bueno, yo les quiero decir como testimonio que Benedetti me dio muchas lecciones, y estuve honradísimo de poder ser, ojalá que su aprendiz. Y la primera lección es la humildad y la posibilidad de decir, en vez de decir este chico abuelicida y revoltoso que no se sabe limpiar los mocos, por decir, en vez de decir eso, me dio bola, me habló, me guió. Creo que no hay quien pueda decir otra cosa de ella. Hay otros autores que son más nunca vistos, pero en el caso de Benedetti, creo que todos los que se le acercaron, yo tuve la enorme suerte de poder charlar con él. Y digo, doy mi testimonio porque se puede discrepar siempre se discrepa con autores y con el autor real y con parte de sus textos. Pero eso no quiere decir no reconocerlo o caer en ese facilismo tan pueril de decir, como es masivo y comunicativo, no vale. Bueno, en este final, en el que estuvimos a Amanda, a Benedetti, a Ida, a Picasso, a Onetti, a Vargas Llosa, bueno, lo tiene que cerrar Rafael Courtoisí, así que ahí tiene una antología suya. Elija, poeta, ya en el final. Tengan a mano los numeritos para hacer el sorteo. Esta antología que armó Augusto Rodríguez tiene poemas de un libro que bueno, apareció justamente en España, en Valencia, una muy importante editorial que se llama Pretextos, y bueno, afortunadamente apareció ahora aquí también porque está agotado y es difícil reeditar los libros de poesía. Lenguas del deseo. En Nínive, las mujeres hablaban un idioma de miel. Cada cosa que se decía era una gota dulce que estallaba en la boca. Su sonido esparcía esquirlas, estalactitas de sacarosa y fructosa finísimas. Agujas blancas, hilos largos enteros, sostenidos filos atravesaban la carne del tiempo y volvían al origen del recuerdo, al día del nacimiento, a la primera vez del universo. Bueno, una más y no le pedimos más, una más y no le pedimos más. Voy a leer una brevísima con la que termina esa parte de Lenguas del Deseo, que no es exactamente poesía en prosa, pero está dentro de este poema en prosa. Conjugar un verbo es matar a alguien, sin bala ni puñal, con una estrella. Gracias. Bueno, tuvimos mucha suerte en el arranque de Escritores a Mano. Estuvo, entre otros, Rafael Courtoisí. Gracias, Rafael.